todos, autofemeros y autofemeras, bienvenidos a un nuevo especial del Dakar 2026 aquí en Auto FM. Bienvenidos al resumen de la etapa número 6 de este Dakar, justo antes de la etapa de descanso, una etapa que ha ido de Jail a Riyadh de 300 kilómetros, de parecer cortita, pero que ha sido una etapa con más de 900 kilómetros, porque ha tenido un kilómetros de enlace. Con nosotros, Antonio Rodríguez Vaquerizo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un grandísimo placer estar junto a vosotros y sobre todo en una etapa tan decisiva como la que ha sido hoy, que para muchos ha sido genial y tengo que decir que para mí, bueno, hay una espinita que ahora hablaremos que no quiero hacer spoiler. También está con nosotros Nacho Salvador, conectado desde el coche, esperemos que con la OBI16 colgada. Sí, la OBI16 en el techo, estamos parados perfectamente, así que no hay problema y podemos hacer la conexión. Y también está con nosotros Jorge Prado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos con muchas ganas de contar cómo ha sido esta etapa, porque la verdad es que está siendo un Dakar, yo creo que de los mejores de los últimos años, si no de la historia completa de esta carrera. Desde luego, desde luego. Oye, Nacho, decía yo, 331 kilómetros de especial, 589 de enlace, más de 900, casi 900 kilómetros en total. Estas son de esas etapas que cansan, ¿eh? Se hacen largas, es verdad que los enlaces tan largos se hacen largos. Si son antes de la especial, te obligan a madrugar muchísimo, y si son después, el de hacer 500 kilómetros después de haber corrido un tramo cronometrado, la verdad es que, sobre todo las velocidades están limitadas como por GPS, con lo cual no puedes ir más deprisa de lo que te marca la organización. En Arabia las carreteras son en el desierto y son rectas enormes, con lo cual es muy tedioso. Son etapas complicadas. Es verdad que es mejor que estos enlaces que se hacían en África, porque la mayoría, a eso había que sumarle, que eran enlaces por pistas de tierra y se hacían largos de narices, y todos los días esos enlaces se hacían de noche, pero bueno, que los enlaces forman parte de lo que es el Dakar, porque al final es un viaje de un sitio a otro, entonces cuando se viaja se hacen muchos kilómetros. De hecho, hay que decir que decías, depende de si el enlace es por la mañana o la etapa. Aquí hemos tenido las dos partes, 300 kilómetros para ir al punto de salida y 200 para ir al vivac una vez terminada la etapa. Para que os hagáis una idea, a las 8:30 salían las motos, a las 4 han tenido que despertarse, salir del vivac, no despertarse, ojo, para poder llegar a esa línea de meta a las 8:30. Jorge, tú has tenido una experiencia por allí, ¿verdad? Sí, yo, Javier, la verdad es que estuve en 2020 en Arabia Saudí, estuve en la última semana del Dakar acompañando al equipo de Óscar Fuertes y la verdad es que, para que te hagas una idea, yo me hice en una semana 7.000 kilómetros con un coche que me había dejado San John, y que la verdad es que, bueno, pues casi todos los días hacíamos 1.000 kilómetros. Es verdad que fue un año especialmente complicado en cuanto a los enlaces y se quejaron mucho los pilotos, pero al final acompañar a un equipo de un vivac a otro, todos estos kilómetros de enlace más los que ellos hacen de especial, que tú los tienes que hacer por una carretera paralela, pues al final en torno a los 1.000 kilómetros de media cada día sí que me hice. La verdad es que, bueno, es muy cansado. Los pilotos al final, cuando hacen estas especiales de 300 y pico kilómetros, pues tienen que estar con todos los sentidos puestos y en competición y con mucha tensión, pero luego estos otros 589 kilómetros de enlace, no te creas que son nada fácil para los pilotos. Tienen que mantener las velocidades que dicta la carretera, tienen que atender al tráfico abierto, que en Arabia Saudí no es, la verdad, nada fácil, y suele ser muy cansado, muy agotador, y les genera mucha la verdad. Hay que también, incluso los pilotos se preparan para esto, tienen unas barras energéticas. Hemos perdido a Jorge, a ver si le puedo recuperar. Mientras tanto, Nacho, decías tú... Es la maldición de Nacho, ¿eh? Es la maldición de Nacho, sí, totalmente. Gente que soy yo cayendo a la gente. Nah, aquí está Jorge, ha vuelto. He vuelto, no sé dónde me he quedado. No, me he quedado en Arabia. Sí, en Arabia, efectivamente. No, decía, Nacho, ibas a decir tú algo justo cuando hablaba. Sí, por poner un ejemplo de... No te puedo creer. Ahora se nos cae Nacho por el camino. Oye, esta grabación está siendo imposible en el día de hoy, pero bueno, vamos a continuar. Si os parece, Jorge, cuéntanos directamente cómo ha ido esa etapa de coches y cómo por favor. La clasificación.
Seguro, ¿no? Bueno, pues oye, hoy hemos tenido esta sexta etapa entre Jail y Riad con 331 kilómetros de especial. Primero, bueno, ha habido doblete de los Dacia, primero Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurkin, que han tardado 3 horas 38 minutos 28 segundos en completar la especial, seguido de Sebastián Loeb y Boulanger, los franceses con el Dacia, que han tardado 2 minutos 58 minutos más que el ganador. Tercero, Seth Quintero a 3:19, que se recupera un poco de los problemas que ha vivido en estas últimas etapas y que le han dejado muy fuera de la pelea. Cuarto, Toby Price con Armand Monleón, el español de copiloto, el ex piloto de motos, que la verdad es que ha hecho una muy buena etapa y está haciendo un muy buen Dakar. Ha llegado cuarto a 4:19. Quinto, Ferreira con el Toyota a 4:56. Sexto, Nani Roma, que creo que está haciendo un rally, una primera parte del rally espectacular. Creo que está siendo muy constante y tiene, la verdad es que todas las opciones intactas. Ha llegado a 5:31 del líder. Séptimo, Carlos Sainz y Lucas Cruz a 6:33. Octavo, para mí la revelación, aunque cada año lo es menos, Matteo Serradori con el Century, que se ha colocado en octava posición. Noveno, Boteril con Oriol Mena, el español, como copiloto. Y otros puestos destacados también importantes, pues Guthrie, el compañero de Nani y de Carlos en Ford, ha llegado a 8:43, el puesto 11º. Lategan, que era el que dominaba la clasificación hasta ahora, ha llegado 12º a 9:27. Cristina Gutiérrez ha llegado 15ª en el Dacia a 12:33, seguido de Lucas Moraes, su compañero, a 12:52. Y también destacar, yo creo, el buen puesto que ha tenido Laia Sanz, 26ª a 21:36. Esto nos deja una clasificación con un nuevo líder. Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurkin pasan a encabezar la clasificación provisional, seguidos de Lategan, que pierde esa primera posición que mantenía y ahora se queda a 6:10 del catarí. Tercero, Nani Roma y Alex Haro, los españoles, que están a 9:13 y, como digo, con todas las opciones intactas. Tenemos en cuarta posición a Carlos Sainz y Lucas Cruz, que están a 11:49, seguido de su compañero Matías Ekström a 12:11. Sexto de Sebastián Loeb a 17:36. Mick Guthrie ahora está a 21:49 en séptima posición. Octava, lo decíamos antes, yo creo la sorpresa, Matteo Serradori a 23:29. Y luego tenemos a Cristina Gutiérrez, 13ª, a 33:45. Procop, 34:39, 14º, y Toby Price, 15º, a 39:02. Yo creo que estos 15 pilotos, porque luego ya tenemos a Gonzalo a 56 minutos, yo creo que estos 15 primeros pilotos todavía tienen opciones para hacer algo en el rally. Queda una semana decisiva, por supuesto. Mañana etapa de descanso y a partir de ahí pues vamos a ver cómo se mantiene este efecto yo-yo que nos deja el Dakar. Recordemos que, por ejemplo, hoy Nasser salía 15º y ha ganado la etapa. Loeb salía 11º y ha quedado segundo. Seth Quintero 10º y ha quedado tercero. Toby Price 25º. Y el mejor colocado con mejor posición ha sido Nani Roma, que salía segundo y ha quedado sexto. Pero este efecto yo-yo de los que salen detrás van recuperando tiempo, creo que se mantendrá de aquí a final del Dakar. Así que todo lo que hay ahora, pues todo por decidir. Bueno, Nacho, una etapa que nos ha dejado con Nasser en esa primera posición y que nos deja esta imagen, ¿no? Piloto conseguía su 49 en el día de hoy, su etapa 49 y años con 19 Dakar consecutivos consiguiendo al menos una victoria. Es que es un valor seguro. Y además le tenemos que dar la razón, porque el otro día estaba a 20 y tantos minutos de la cabeza, dijo que lo había hecho a posta, que era un tema de estrategia, y de momento en la etapa de descanso está el primero, con lo cual su estrategia ha funcionado. Curioso que nos encontramos, que es verdad que Nasser está el primero. Los Toyota, tenemos a Lategan, que está ahí, pero luego el equipo que tiene más coches bien situados es Ford.
que tiene a Roma, a Sainz, a Ekstrom y a Gutiérrez, el americano, todos con muchas opciones, porque estamos hablando de 21 minutos, con lo cual tienen más, a ver, también es verdad que está ahí Sebastián Loeb, a 17, pero el que tiene más armas para luchar de aquí a final de carrera es Ford, con lo cual tienen esta jornada de descanso para mirar los posibles problemas que pueda tener el coche, que ayer ya vimos que Carlos Sainz tuvo algún problema mecánico, que no les vuelva a pasar. Mirarán muy bien la estrategia de cara a estar bien colocados para la salida de la siguiente etapa maratón, y queda la mitad, es decir, que queda mucha carrera, y lo bonito es que están muy pegados, es decir, que hay Dakar. Sí. Bueno, Javi, estás poniendo que, por supuesto, a Nasser de leyenda. También decir que hace unos días su gran contrincante para eso de leyenda, que es nada más y nada menos que Peter Hassel, también hizo su 20 victoria, en este caso con un Defender, con lo cual es el segundo piloto en llegar a esa cifra. Todavía nos queda mucho Dakar, le puedo adelantar, pero cuidado que está entrando en el Olimpo de leyendas absolutas. Así es. Y bueno, un Nasser, Nacho, Jorge, que a mí me ha llamado mucho la atención hoy, que tenía muy clara la estrategia. Él salía desde atrás, él tenía que hacer con ese yo pues ir hacia adelante, y desde el inicio ha marcado el segundo mejor tiempo en los primeros waypoints, en el tercero ya se ha puesto primero y no ha soltado esa primera posición en el momento, de hecho metiendo tiempo en cada momento tenía por detrás, y en el último waypoint se ha permitido el lujo de incluso hacer 30 y 40 segundos. Tenía muy clara la estrategia hoy. Sí, pero no es una... Es un terreno que conoce. Bueno, es un terreno que estáis viendo en pantalla, los que lo estáis viendo en YouTube, los que lo estáis escuchando en formato podcast, lo podéis ver si queréis en YouTube y no hay problema, pero es un terreno que, como veis, es todo dunas y donde él se maneja muy bien aquí. Bueno, hay un detalle que me ha llamado muchísima atención en declaraciones de más de un piloto, que eso no me lo esperaba, y que la verdad es que en imágenes a veces no se ve, porque como podéis ver muchas son en helicóptero y no estás tocando el suelo, y ni en este caso la arena, es que había mucha hierba de camello. Es más de uno se ha quejado, ha dicho, oye, cuidado, que sí, que es arena, pero no es la arena que todos estábamos esperando, sino está cebado, está lleno, está colapsado de hierba de camello, y hemos tenido que frenar, hemos tenido que parar, incluso hemos tenido que bajar el ritmo, porque los saltos han sido pues bastante angustiosos. Es más, esos problemas, sobre todo algunos pilotos que vengan ya resentidos, pues son esos golpecitos que como lo decía Nacho algún año, que al final pues pasa factura. Es que la hierba de camello, para explicarlo de manera sencilla, son unas hierbas que nacen en las zonas de arena, y las raíces se compactan tanto con la arena que presiona en las tormentas, que son duras como piedras. Es decir, tú lo que ves es un montón de hierbecitas, pero si pegas un golpe con el coche, que puedes llegar a volcar, son súper duras. Y luego, uno de los problemas que te puede pasar en la hierba de camello es que te quedes atascado encima, y con el que eso lo hemos vivido, con el calor del tubo de escape, arden, con lo cual puedes tener un problema serio. La hierba de camello es de los peores elementos chungos que te puedes encontrar en el desierto. Y los años que ha llovido mucho, hay mucha. Por ejemplo, la semana pasada que estábamos en Marruecos, estaba lleno de hierba, como hacía muchos años que no se veía tanta hierba de camello. Es curioso. En mitad del desierto, ¿no? Johansson en la prólogo, ¿no? El Johansson, me parece, fue el que volcó y no pudo continuar. Daniel Schroeder. Roder, perdón, es Roder, el que volcó y fue por una hierba de camello, yo creo. Por ejemplo, sí. Que se encontró y le hizo volcar, o sea que sí, es tremendamente peligroso. Sí, no es moco de pavo lo de la hierba de camello, así que hay que tener cuidado. Nasser está en el jardín de su casa, entonces se conoce cada hierba de camello que hay en el terreno. Algunos apuntan que incluso las cifras que ha dado hoy Carlos Sainz en esta etapa ha sido porque se ha encontrado demasiado hierba de camello y no ha querido abusar, porque todavía queda una semana, y con lo cual no quería resentirse de antiguas lesiones que tiene. Y otro detalle que os quería comentar, que estáis hablando, por supuesto, que ha hecho un gran trabajo Nasser, y efectivamente hoy la ha hecho muy bien, pero no ha sido una sorpresa. Hay gente que se está sorprendiendo, no ha sido una sorpresa, porque del primer día dijo que quería llegar a esta etapa, a esta sexta etapa, a Riyadh, con la mayor diferencia posible, y luego hacer su trabajo. Es verdad que está arriba, ahora mismo es líder de la general, pero la diferencia, bueno, a medias. Ha hecho a medias lo que tenía sobre el papel, pero está muy bien situado.
pero puede jugar con esa diferencia porque ha conseguido esta diferencia sin ganar. Ha ganado hoy, las anteriores no las ha ganado, Claro. ha sido gestionando, o sea que ojito que Nasser yo creo que lo está haciendo bárbaramente. Sí, pero mira Nani, hace dos de etapas, estaba a 18 minutos del líder, tampoco ha ganado etapas y hoy está a 9. Ahí. Quiero decir que es O que... Carlos está cuarto y no está lejos y tampoco ha hecho Sí, grandes cosas, ¿no? Carlos estaba a 15 minutos y ahora está a 11. Quiero decir que, bueno, es que... Va a ser un Dakar de regularidad. Totalmente. Y el problema de aquí... Estar siempre ahí. Tienes que estar siempre ahí. Correcto. Estás siempre en la cabeza, estarás delante y el último día podrás luchar por la victoria. A ver, para el organizador, el desenlace ideal sería el del Rally de Marruecos, que se jugaron la carrera en el último tramo. No sé si vamos a llegar a eso, pero la verdad es que... Yo creo que sí, Si sigue así, vamos a tener unas diferencias muy pequeñas en la última etapa, con lo cual es el escenario perfecto para un Dakar. Bueno, pues si os parece, chicos, pasamos directamente con las motos, donde ha estado también todo muy igualado, ¿verdad, Nacho? Sí, pues la verdad es que hoy ha tocado triunfo de Honda, ha ganado Ricky Brave. Segunda posición su compañero de equipo, el español Tosas Charreina, y luego en tercera posición Daniel Sanders con la KTM. Eso hace que en la general Sanders esté primero, seguido por Brabeck a solo 45 segundos, que no es nada, y luego tenemos a Benavides en la tercera posición a 10-15. Tosa está a 11-56, pero no está muy atento ahí a las motos, pero creo que ha recibido una penalización, ¿no? Sanders la recibió, sí, ayer. Sí, Bueno, Tosa la recibió ayer. 10 minutos le cayeron ayer. Están recurriéndola. A mí lo que me han dicho, el equipo de Tosa está intentando recurrir esa penalización. Al que le ha caído efectivamente una penalización es a Daniel Sanders. Había ganado la etapa con suficiente diferencia, pero le han caído una penalización de 6 minutos por saltarse un control. Creo que iba a 96 kilómetros por hora en una zona de 50 y le han caído 6 minutos. Ha sido por poquito. Sí, pero fijaros, si en esos se le ha escapado el acelerador. Está ahí. Es decir, que pasa lo mismo que con los coches. Es decir, hay mucha carrera. La pena es que tenemos a pilotos españoles que ya no están en la pomada, pero bueno, que sí es verdad que sigue Tosa, que está cuarto, y que como si de verdad recurren eso y lo ganan, pues estará a 2 minutos, que no es nada. Y sobre todo Tosa lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lleva un Dakar muy regular, como estáis diciendo, al igual que en coches está todo muy igualado, y la verdad que Tosa está haciendo un Dakar increíble. Y bueno, por explicar rápidamente, aunque lo dijimos ayer en el resumen, pero lo volvemos a repetir porque seguro que está viendo y escuchando este podcast alguien que quizás no escuchó ayer, básicamente la sanción fue porque al salir al tramo, tú tienes que salir por una especie de banderas y él no pasó por esas 2 banderas. Entonces, esas banderas es lo que definen que tú estás en tramo o no estás en tramo. Por lo que él hizo la etapa sin estar en tramo, porque no había pasado por esas banderas, así que le sancionaron con esa sanción dura de 10 minutos, que bueno, ya cada uno que tal. Tosa dijo que no vio las banderas. Él no dice que... A ver, esto es un poco parecido a lo que le pasó a Nasser en Marruecos, que son unos paneles que marcan el final del tramo, aquí sería el principio, y él llegó a esos paneles, no los vio y pasó a 160 y tenía que haber parado. Y perdió el mundial. Y perdió el mundial. Por eso, perdió el mundial. Es decir, que hay veces que... Son unos paneles son unos paneles que se ponen en forma de triángulo en el suelo, ¿eh? Hay gente que se piensa que es una banderola. No, son unos paneles, ¿eh? Son paneles cuadrados, grandes, como de, no sé la medida exacta, pero será como medio metro por medio metro. Es decir, se ven bien. Sí. Y es obligatorio pasar por ahí. Bueno, para que nos hagamos una idea, lo que tenemos en España algo parecido es lo de compra oro, que lo encontramos a veces en las calles. Pues es parecido, para que hagáis una idea. Sé que estamos en motos, pero creo que se nos olvida una cosa muy importante en coches, que si no nos van a matar los oyentes, y es el papel meritorio que ha hecho Nani Roma, que ha sido el piloto más rápido de los 4 Ford, y aparte es que ha ido abriendo pista, con lo cual es muy, pero que muy meritorio. Bueno, ha abierto pista la mitad de la etapa. Empezó Guthrie delante de él, luego él alcanza a Guthrie y a partir de ahí empezaron a ir juntos los otros. Además, que es que entraron juntos por meta. Han ido toda la etapa juntos, uno detrás del otro. Sí, es un poco
lo que he dicho, yo es que creo que de verdad que para mí el que mejor Dakar está haciendo de los pilotos de arriba en este momento es Nani Roma, ¿eh? Creo que está leyendo mejor que nadie la carrera. Así es. Y Así. si os fijáis, viendo la etapa de hoy de Nani Roma, lo que hablábamos el primer día de las bonificaciones que tienen las motos por abrir, Sí. Nani Roma con esas bonificaciones estaría ahí, estaría muy cerca de la primera posición, con lo cual yo creo que es una cosa que deberían estudiar los organizadores para evitar eso, que vayan despacio para luego ir deprisa. Es decir, que ya le tienen que dar un cambio a esto, porque el que vayan despacio para luego recuperar es un poco difícil de entender. En una carrera Hay que meter las bonificaciones de las motos. sí, hay que hacer algo así, porque es complicado de entender, sobre todo. Sí, Bueno, y hablando Nacho es de... anti-yoyo. No, pero No soy anti. Sí, a mí la estrategia me encanta y yo era el rey de la estrategia, era muy estratega. Pero es verdad que para el gran público es difícil de entender que para ganar hay que ir despacio. Es muy difícil. A ver, es como en la Fórmula 1, cuando el límite de combustible era muy bajo y iban pisando huevos para no quedarse sin gasolina. Es que eso no puede ser. claro que son Pues esto carreras. es un poco... Sí, Claro, son carreras y en las carreras hay que correr. Yo iba a decir que igual que los coches tienen que aprender de las motos en este aspecto, que estoy de acuerdo, también las motos tienen que aprender de los coches. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco sacrilegio, pero del pit stop. Porque a mí me parece que lo que le ha pasado a Edgar Canet, a mí me parece que no tiene nombre. Quiero decir, que tú te quedes fuera de un Dakar, porque evidentemente los coches llevan sus ruedas de repuesto, pero las motos no llevan, y que después de 2 etapas que a priori no eran tan duras para las motos porque no había tantas piedras, pero luego te encuentras con que sí, que efectivamente hay muchísima piedra porque la climatología de los últimos días pues no era la que tú pensabas de inicio, y que tengas que hacer 200 kilómetros en una llanta, a mí me parece una auténtica locura. Quiero decir, de alguna manera las motos tendrían que tener algo que les permitiera que no sufrieran lo que sufrió Edgar Canet ayer, que me pareció una auténtica salvajada. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Yo en eso no estoy de acuerdo contigo, y está bonito que no estemos todos de acuerdo, porque a mí lo del pit stop me parece una barbaridad para el Rally Raid, porque es verdad que es una carrera de resistencia, es una carrera que una de las cosas bonitas que tiene el Rally Raid es que hay que cuidar la mecánica, y las ruedas también son mecánicas. Entonces, este tipo de etapas, yo creo que Canet ha pagado la juventud, la falta de experiencia, el ir un pelín más despacio para no machacar la rueda. Entonces, yo creo que forma parte del Rally Raid. ¿Que es una faena tener que ir en la llanta? Sí, lo que no sé es si con las motos, por ejemplo, que eso en su día se hacía, uno de los coches gordos podía llevar una rueda para una KTM o para una Honda. Es que parece ser que ahora no te dejan... Es que parece ser que por reglamento ahora en las motos te marcan la rueda que llevas y tienes que volver con esa misma rueda. Ni siquiera te puede dejar, porque yo es lo que preguntaba, decía, joder, ¿cómo nadie con una KTM que esté en el puesto 13º, que sepa que no va a ganar, no le deja la rueda a Canet y él se queda esperando al camión de asistencia? Parece ser que no se puede dejar ruedas y que tienes que llegar. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí no me gusta el pit stop, no me gusta para los coches, porque además creo que llevan 2 ruedas. Lo que digo es que me parece que esta etapa maratón ha sido mucho más dura para los neumáticos de lo que se esperaba, y me parece que las motos sufren muchísimo más que los coches en este sentido. No, y están en desventaja, porque los coches llevan 2 ruedas de repuesto, pero las motos no. Claro, por eso te digo, no me gusta el pit stop, estoy de acuerdo contigo, Nacho, para los coches no me ha gustado nada y no lo he entendido. Pero me ha resultado curioso que para los coches eso exista y para las motos no, y además en una etapa maratón donde porque no solo es Edgar Canet, es que los demás todos. han estado poniendo bridas, estaban cortando los tacos y poniendo bridas. A mí no me parece que eso sea muy seguro, ¿no? El hacerte una especial entera con bridas. Entonces creo que igual
me parece bien la etapa maratón, pero oye, ¿y una rueda nueva para las motos al terminar la maratón? No creo que eso Sí, se está bien. vaya contra el espíritu del Dakar y sí que a lo mejor mejore la seguridad. Pero bueno. Pero ha tenido ese toque de aventura. A mí Sí, me ha parecido sublime pero- la segunda Pero hay que etapa. tener, pero las hay que tener motos- un límite entre la aventura y la seguridad. O sea, que se Sí, está pero- jugando la vida, ¿eh? Pero igual que hablamos que en los coches hay 15 pilotos que pueden ganar, ahora mismo en las motos hay 4. Sí. Hay 4 pilotos. Entonces, Y es verdad que la moto a mitad de carrera, Ah, que las motos siempre ha sido la categoría con más pilotos para ganarla, con más... Más apretada. 4 pilotos, de los cuales además uno es mochilero de otro, no sé hasta qué punto le va a disputar la carrera. Me parece un poco, no sé, me parece que está muy descafeinada en esta época, un poco descafeinada las motos. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, aprenderán de esto y yo, y sobre todo para la próxima maratón que tenemos una que viene, intentarán revisarlo o no. A ver, ya ves. Es que además hay que tener en cuenta que no solo el organizador es quien decide, también hay federaciones. No, claro, claro. Sí, está claro. Es como todo. Ya. Que la federación de motos pensará distinto a la de coches. Eso es. Bueno, pues pasamos, si os parece, chicos, a Challenger y a SSV, a T374. Antonio, ¿cómo han ido las cosas por ahí? Pues ha habido un golpe sobre la mesa y un cambio de turno. Eso, os voy a decir que de los 4 hombres que estaban en batalla por la victoria y que llevamos todos los días nombrando, pues ahora solamente quedan 2. Por ahora, pues si no hay ningún cambio de guión, que es Pau Navarro y Nicolás Cavigliaso. Ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Yasser Siadin, que hemos estado hablando durante estos días, que parecía un serio aspirante, es verdad que consiguió colocarse líder más o menos a mitad de la etapa, pero apareció una avería bastante tonta que pudo solucionar, pero le costó 3/4 de hora y por supuesto casi todas las posibilidades de ganar en este Dakar 2026. Lucas Río perdió 18 minutos en el último sector. Cuidado que ha habido cambios y me ha llamado muchísima atención porque no se veía tan dura esta etapa para ellos y sí lo ha sido. Así es, Ignacio Casale ha sido el ganador de la etapa con 38 segundos de ventaja sobre la piloto Dania Akil, que ha sido segunda, y Kevin Benavides, el argentino, ha sido tercero. Y en la general, como bien dice Antonio, pues ahora se queda Pau Navarro en primera posición, 4.57 por delante de Nicolás Cavigliaso, que es segundo. Por lo tanto, esta categoría, Nacho, que estaba siendo muy igualado y que lo sigue siendo, cada etapa está igualada, pero ahora en la general pues ya no está tan igualada. Pues no, hombre, hay que felicitar que está Pau el primero, que está haciendo un gran trabajo los últimos años, y entonces el poder estar en cabeza del Dakar en su categoría es un premio a todo lo que ha hecho estos años. Pero ojo que está detrás Cavigliaso, que ya ganó el Dakar el año pasado, que es muy competitivo y que son solo 5 minutos, con lo cual estaremos atentos a este duelo de aquí al final de la carrera, que va a estar súper interesante. ¿Y en T4 cómo ha ido la cosa, Antonio? Entre los SSV, pues siempre lo que nos vemos, había visto una de las categorías que más me gusta, porque van prácticamente al sprint casi todo el rato. Heger comenzó la etapa como líder, pudiendo permitirse gestionar la ventaja, pero aún así partió al ataque y fue el líder hasta casi llegar a los 3/4 de recorrido. Momento en el que perdió 4 minutos, que la verdad es que he estado buscando información y no sé por qué perdió esos 4 minutos. Luego después otros 3 y luego recuperó 2 en el último sector. La victoria de etapa fue así para Xavier, con 2 minutos de ventaja sobre Cheney. Pese a ello, apenas se recortó 5 minutos y 3 minutos con Heger. Es una etapa donde hemos visto que estos SV han volado, pero insisto, a mí me sigue sorprendiendo cómo pueden hacer tantos kilómetros a fondo. En la categoría, en la general, Brock Heger sigue al frente con más de 30 minutos de ventaja, o sea, tiene que sucederle algo para que el Dakar no se lo lleve él. Y a mí lo que me ha sorprendido, Jorge, Nacho, en esta T4 este año es que siempre hemos visto a Polaris muy por encima de Can-Am, y aquí parecía que era así hasta ayer, que Can-Am tuvo a los 5 coches en las primeras posiciones, y ahora están ahí Can-Am, Polaris, que no se sabe muy bien cuál de las dos es.
Hombre, Polaris, el primer canal lo tiene a 53 minutos. Sí. Entonces, es verdad que están primero y segundo los dos coches del equipo de Loeb, quinto también un coche del equipo de Loeb, y luego tenemos 3 Can-Am que están tercero, cuarto y sexto. Chaleco López, que se esperaba que fuera el que pelease más con los Polaris, está a 1 hora 53. Pero es que es verdad que en esta categoría hay que cuidar bastante la mecánica, porque son coches que son muy rápidos, son muy ligeros, pero están derivados de la serie, con lo cual hay que cuidarlos. Por lo tanto, se nota cuando se corre de más, pues pasan estas cosas. Y es verdad que los Polaris se están mostrando súper fiables. Bueno, aquí yo es que aquí creo que el americano Brugger, que recordemos que es el que defiende el título, está un peldaño por encima del resto, porque incluso cuando ha tenido problemas alguna etapa, pues ha sabido sacarlo adelante y estar arriba, y al final es de las categorías que hemos visto el que tiene una distancia más grande. Con Xavier Desultré ya le saca 32 minutos y a Chani ya 53 minutos. Entonces, bueno, yo creo que Brook al final, si no comete ningún error, que no es muy dado a cometer errores el americano, yo creo que repetir victoria para mí es sin duda la categoría menos abierta de todas las que hay en el Dakar, ¿no? Creo que lo tiene hecho. Pero un problema lo cambia todo, quiero decir que... Sí, no, claro, evidentemente esto es el Dakar sí, pero al final lo veo como muy bien asentado en esta categoría. Creo que es una categoría que tiene ya muy dominada. Yo creo que es muy probable que a lo mejor lo veamos en otras categorías, en otras ediciones, porque yo creo que es que la tiene francamente dominada. Y aquí efectivamente teníamos pilotos como Xavier Desultré, que es su compañero, como bien ha dicho Nacho, a Chaleco López, que esperaban que dieran un poquito más de guerra, y no ha sido así, no está siendo así. Es un dominio absoluto. Yo al americano no le veo tristemente ninguna falla, pero bueno, vamos a ver. Y respecto a SSV, solo comentar y decir que efectivamente esto parece que se ha quedado una lucha entre Pau Navarro y Cavigliaso. Bueno, vamos a ver Seidan, que estaba haciendo muy buena carrera, se ha quedado 46 minutos, pero es verdad que era el que parecía que más ritmo tenía. Aquí sí que veo, pues fíjate, hasta Seidan pienso que puede ganar, y habría 4 intentando luchar por la victoria. Pero en lo que es la categoría de Challenger, de Side by Side, la veo dominada claramente. Bueno, pues si os parece pasamos a camiones, chicos, por ir cerrando con Alex Lopré, que se ha llevado la victoria de etapa en el día de hoy, con Baidot Tastala en esa segunda posición a 1 minuto 58. Michel Van den Brink fue tercero a 2.46, penalizando, eso sí, con 1 minuto. No perdió la etapa, pero sí que la segunda posición, penalización. En la general, Van den Brink se al frente, con 35 minutos 24 segundos sobre Martin Masick, y Alex Lopré se coloca en la tercera posición a 46 minutos 10 segundos de la cabeza, adelantando a... Sí, recordemos que está en tercera posición porque ha tenido una penalización de 26 minutos, de más de 26 minutos, que le está lastrando, pero que lo está haciendo muy bien Lopré, y que es el primer Iveco oficial que está ahí arriba. Sí, habrá arrastrado esas penalizaciones, o sea, en el cómputo general tiene 26, pero las ha ido arrastrando de otras... anteriores etapas, sí. Nacho, ¿y en el Classic le damos un repaso o qué? Te voy a cambiar el guión. Tú vas a hacer el Classic y yo voy a hablar de la categoría Stock, de la nueva categoría Stock que este año se estrenaba, y los 5 coches, digamos, oficiales siguen en carrera, los 2 Toyota y los 3 Defender. Hoy ha ganado Sarah Price otra vez, que se lleva un nuevo triunfo en etapa, pero en la general va primero Baciuska, acompañado por el español Oriol Vidal, con lo cual, de momento, en primera posición un español. Tenemos a Peter Hansel, al que el otro día veíamos volcar en un sitio, en una bajada súper tonta, segundo a 44 minutos, y en tercera posición el primero de los Toyota, que está a 1 hora 51. Es importante que es la primera vez
en muchísimos años que alguien gana a los Toyota en la categoría de coches, digamos coches de serie. Esto es un coches de serie y medio, y es verdad que es la primera vez que alguien gana con tanta ventaja la jornada de descanso a los coches de autobody. Queda mucha carrera, habrá que ver qué pasa, pero bueno, que es interesante porque esta es una de las categorías por las que ha apostado la organización un poco para el futuro, para que haya también categorías de coches derivados de la serie y que no sean solo coches con chasis tubulares. Así que ¿Se escucha más marcas interesadas en esta categoría? Se habló de Ford, se habló de que Ford iba a entrar con los Raptor, luego se paró, pero bueno, tiene que ir poco a poco. Es verdad que ahora lo que se trata es de consolidarlo, que entren equipos privados. Este año es verdad que había 2 equipos privados de la zona con Nissan Patrol que han durado 10 minutos, pero que es que yo creo que es importante que haya coches más cercanos, es decir, que pueda haber coches más cercanos a la serie. Y con este impulso que le han dado con el reglamento de hacer coches con un precio máximo, pero con unas mejoras superiores a lo que teníamos en los coches de serie, pues están ahí, pueden competir y bienvenidos sean. Me llama la atención los que van en quinta posición, que es el piloto japonés Akira Miura, que no tiene nada que ver con los toros, ¿eh? No. Miura, que es un piloto que lleva un montón de años haciendo el Dakar con el equipo Autobody, que pensamos el equipo Autobody y tal. Autobody es la fábrica que en Japón fabrica los Toyota Land Cruiser, las series 200, y toda la fábrica está con la preparación de estos coches del Dakar, y para ellos es una cuestión de estado, es decir, que estarán negros con que les estén ganando los Land Rover. Así que para la lleva 18 veces. 18 veces ha participado en el Dakar y ha ganado 70 etapas, ¿eh? Me acuerdo cuando nosotros corríamos en África, ya estaban los Toyota de Autobody, y con los coches de serie todos los años se metían entre los 10 primeros, porque eran coches súper fiables, están muy bien hechos. Y la verdad es que el trabajo que hace Autobody con coches del Dakar es sensacional. Yo recuerdo a Xavi Fox, creo que era, que se quejaba de que el Dakar se había convertido en una prueba que era imposible ir con un vehículo de serie. Entonces a mí la verdad es que me gusta mucho esta iniciativa con esta categoría, porque los stock, porque me parece que recupera buena parte del espíritu del Dakar, ir con coches lo más cercano a la serie posible. Y es verdad que en los últimos años era una categoría copada única y exclusivamente por Toyota, porque de hecho era una categoría que tenía 2 o 3 coches nada más, y bueno, pues esta irrupción del Defender, que además, no nos engañemos, está metiendo mucho dinero, es un patrocinador directo del Dakar, de todas las retransmisiones, y eso cuando uno mete pasta ahí de esa manera, es que, bueno, pues es que la organización también está por la labor de que eso tenga y vaya hacia adelante. O sea que yo creo que sí que puede ser el resurgir de esta categoría de coches cercanos a la serie, ¿no? Y también fijarnos un poquito más y no tanto en los prototipos estos que cada vez parecen más coches de, no sé, te diría, casi de Fórmula 1 de la Guerra de las Galaxias. Sí, efectivamente. Parecen vainas, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Sí. Pero bueno, muy, muy interesante esta categoría, efectivamente. Por cierto, en Classic, que me tiraba yo de cabeza a repasarla, no podemos repasarla porque todavía no hay resultados. Lo está buscando yo. Ya decía yo que Nacho me estaba lanzando a los Leones y han entendido por todo. Pues me las metió por las cuadras. Pensaba yo que era solo cosa mía y he tirado el balón a tu portería. Están los de ayer, los de la etapa de ayer. La de esta. Bueno, ya lo comentamos mañana. Apúntalo, Javi, para apuntarlo mañana. Exacto, que por cierto, ya que dice Antonio esto, lo encara muy bien para explicar lo que vamos a hacer mañana, porque mañana hay etapa de descanso, pero mañana, aunque no haremos directo, evidentemente porque no hay nada que comentar, sí que haremos un programa especial por la tarde del resumen de la primera semana. Es decir, vamos a juntar todo lo que ha ocurrido en las 6 primeras etapas y nos vamos a juntar de nuevo aquí para comentar con todos nosotros pues esta primera semana. Y en ese vídeo de mañana pues analizaremos Classic y también, Antonio, la etapa, o mejor dicho, el mapa de la etapa del domingo, porque todavía no tenemos briefing y todavía no tenemos...
de la séptima etapa, efectivamente, lo comentamos mañana, hoy no, mañana, con lo cual nos tenéis que escuchar, no os queda otra. Ahí los enganchamos a todos estos oyentes que nos estáis siguiendo y que muchísimas gracias por estar al otro lado, tanto del altavoz como de la pantalla. Así es, hay que coger fuerzas en el día de mañana porque nos quedarán por delante 6 días muy intensos de Dakar, 6 días con mucha intensidad, tanto en motos como en coches, y veremos qué tal será todo. Jorge, Nacho, Antonio, muchísimas gracias a los tres por haber estado en el día de hoy aquí con nosotros. Este resumen, que hemos tenido que grabar un par de veces porque ha habido un par de desconexiones ahí un poco extrañas, pero bueno, como el Dakar, hay que sobrevivir. Claro. Hay que ir etapa a etapa. Etapa a etapa, eso es. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido y nos estáis. Antonio, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana, no os olvidéis que tenéis una cita con nosotros a la tarde con un nuevo vídeo resumen de la primera semana, y a partir del domingo por la mañana tendrá ese directo, la etapa número 7. Y siempre digo, es bueno si no. Chao, chao. Hasta luego. Hasta mañana.